Bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblos con identidad no viven la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber a dónde voy. La canción quiere, porque quiere Leandro Echegaray que sea así. Así es. Y bueno, vos sabés, Lila, que por ahí a veces es un poco la búsqueda del capricho dentro de esta columna, mi capricho, de hablar de las cosas que me gustan, de hablar de cosas que me inquietan, y de esas cosas que están alrededor de la música, que a mí me llevan por muchos lugares muchas veces y mucho tiempo en relación a esto que tiene que ver con nuestra cultura popular, con nuestra música popular en este caso particular, sobre todo. Como habíamos dicho al principio, vamos a hablar entonces de este documental que salió estrenado en el año 2011 y que se llama Tata Cedrón, el regreso de Juancito Caminador. Es un documental que está dirigido por Fernando Pérez, confeso admirador de la obra del Tata Cedrón, quien cuando se encontró con la posibilidad de realizar este documental, él, una premisa que tenía y que no podía revelar, decía él, sobre todo al Tata, era que él pensaba que la obra del Cuarteto Cedrón era una manera de decir la música, que el sonido del cuarteto tenía una forma particular de sonar musicalmente hablando. Sí. Él decía que no podía revelarlo porque si esa premisa, esa hipótesis aparecía antes de empezar a rodar, el Tata le iba a decir que sí, y ahí se iba a terminar y él se iba a terminar yendo hacia su casa. Entonces, lo que el documental va haciendo justamente es ir indagando sobre eso. El contexto está puesto en el retorno del Tata Cedrón a la Argentina, que se dio allá por el año 2004, y dentro de ese retorno todo lo que conllevó de ahí en adelante para el Tata Cedrón esa vuelta a la Argentina, ese reencuentro con su ciudad de Buenos Aires, con su barrio de La Boca, que transitó cuando era joven, su barrio de Saavedra, que transitó cuando era un niño, el barrio de Boedo, que fue el último lugar en el que estuvo viviendo antes del exilio, y también el barrio de Villa del Parque, que va a ser a partir del 2004 y hasta la fecha, digamos, el lugar en el cual el Tata habita allí en la ciudad de Buenos Aires, una zona muy porteña por un lado y muy cedroniana por el otro, porque es un barrio aún que al estar tan alejado, digamos, estar cerca de los límites de la ciudad de Buenos Aires, conserva todavía una fisonomía bastante, no vamos a decir original porque no es una zona necesariamente antigua, pero sí una fisonomía que todavía no le ha llegado esa modernización en donde... muy cerca de la General Paz, Sí. con vereditas muy prolijas, casitas con jardín. Hay una fisonomía que la particulariza,
de esas rejas, en casitas bien adornadas. Pero te pregunto, antes, tiempo atrás, algunas de las secuencias de esta película fueron avanzando ya, se fueron compartiendo de este redescubrimiento del Tata Cedrón. A ver, ¿cómo? ¿Puede ser que algunos momentos de este documental Sí. hayan sido compartidos como viñetas anteriormente? Hay en la película una reconstrucción por ahí de la época del exilio en donde se toman fragmentos de películas de Jorge Cedrón, pero en realidad el material que fue rodado para el documental apareció simplemente en la película. Ah. Sí. Fue una película que se estrenó, como decía, en el 2011, tuvo su estreno en salas en aquella época y a partir de ahí la circulación después fue bastante pequeña. Lo que sí, hace ya varios años que la película pasó a estar en la plataforma Cinear y allí uno la puede encontrar en este momento de manera gratuita y para verla. Yo quería no solamente hacer foco en la figura del Tata, que me parece por demás interesante, sino también en algo que alrededor de la película se va a ver constantemente y que es siempre la inquietud del Tata, que es no pensar solamente en él y en el cuarteto, sino también pensar en el contexto. Hace un tiempo una persona viene hablando mucho de la interpretación del texto y la interpretación del contexto. Me parece que aquí también en esta obra, que es la obra del Cuarteto Cedrón, hay que pensar en el contexto, porque vamos a hablar de una generación de militancia, una generación de militancia que además tiene algo muy interesante, que es este contacto con las generaciones pasadas y las generaciones presentes en esa década del 60, el vínculo del Tata Cedrón con poetas como por ejemplo Raúl González Tuñón, que ya para mediados de la década del 70 va a ser un poeta no solamente consumado, sino que va a estar viviendo sus últimos años, y va a aparecer allí una lectura del tango en esa poesía de Tuñón, que siempre renegó de no poder escribir tangos, y va a llegar Cedrón para que esas poesías comiencen a tener esos sonidos. Y también el Tata se va a poner dentro de esa discusión tan famosa de la década del 60, en un momento de agonía del género, de qué es el tango, qué no es el tango, si el tango está vivo, si el tango está muerto. Y el Tata se va a posicionar de un lugar muy coherente, que va a tener que ver con decir: yo no le pongo género a mis canciones son canciones. Y simplemente quien quiere interpretarlo como una cosa o la otra, a mí no me interesa entrar dentro de esa discusión. A mí me parece que yo lo que estoy haciendo aquí es una lectura de este tiempo en el que vivo y de esta música que me rodea y de ese sonido que aprendí escuchando a lo largo de mi infancia y mi juventud, que es lo que lo va a formar a él musicalmente. Allí aparecerá Magaldi, va a aparecer Corsini, va a aparecer Antonio Tormo, va a aparecer Gardel, va a aparecer Julio De Caro, va a aparecer Aníbal Troilo, y esa melange de cosas, digamos, va a ser lo que va a formar ese sonido del cuarteto. Un cuarteto que suena, y al día de hoy lo sigue haciendo, me parece, y eso también es interesante, suena de una manera que para el Tata se termina en el año 1955, como culturalmente hablando, y que a partir de la década del 60 sobre todo se va a empezar a ver modificada por la aparición de la música extranjera, y va a sobrevivir en muy pocos lugares. Bueno, en uno de esos lugares en el cual va a sobrevivir esa forma de sonar tan nacional, si se quiere, tan popular también, si se quiere, vamos a encontrarlo en el Cuarteto Cedrón. Pero él tiene una forma tanguera de decir, es un decidor. Sí, totalmente, también. Sí. Pero dentro de estas particularidades que también van a tener que ver con la poesía contemporánea, porque también, si nos ponemos a pensar en las letras de la obra del Cuarteto Cedrón, nos vamos a encontrar con poesía contemporánea. Vamos a encontrarlo a Pacurondo, vamos a encontrarlo también a Juan Gelman allá, sobre todo en los primeros años. Pensemos que
del 64 al 74, los primeros 10 años de existencia del cuarteto, que serán aquí en la Argentina. Van a estar alrededor de esta poesía que se está escribiendo y se está pensando al calor de una lucha, al calor de una manera de pensar y de ver no solamente la cultura, sino también la sociedad de aquel momento, una manera de interpretar la realidad. Y en un contexto también de militancia, que lo va a marcar profundamente al Cuarteto Cedrón, porque lo va a llevar por ámbitos y por lugares en donde por ahí el tango de aquel entonces no va a estar presente, y por donde la música popular en general no va a estar tan presente tampoco. Por lo menos dentro de lo que es el ambiente del café concert de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque el cuarteto cuando aparece también al poco tiempo de su existencia va a aparecer con un boliche, que es Gotana, en la calle Corrientes y Talcahuano, por donde pasarán Rovira, Piazzolla, Mercedes, Tato Bores, Héctor Alterio, el Cuarteto Cedrón por supuesto, y va a ser parte, ¿no?, de esa movida cultural de la ciudad de Buenos Aires de mediados de la década del 60, que es muy propia por ahí, ¿no?, de cierta clase media intelectual de aquel entonces. Sin embargo, el cuarteto estará presente en fábricas tomadas, estará presente en conflictos gremiales, estará presente en Trelew luego de la masacre, presentando una obra que va a ser compuesta al calor de esa lucha y al calor de esa tragedia que es la masacre de Trelew, a partir de un texto de Juan Gelman, que se compone dos meses después de sucedido el hecho. Y bueno, y ahí comenzarán los problemas, ¿no? Ahí comenzarán ahí comenzarán también las persecuciones. Se expuso. Y lo va a llevar a una primera salida a Francia en aquel entonces, a instancias de Paco Ibáñez. Y todo esto en el documental es el hilo inicial, digamos, ¿no? Sí. Para poner en contexto de por qué el Tata vuelve a la Argentina, ¿no? Allí aparecerá Paco Ibáñez al comienzo de la película, contando cómo se fue dando toda esta llegada del Cuarteto Cedrón a Francia, principalmente, que fue a instancias de él, que por supuesto todos los integrantes de aquel entonces del cuarteto lo van a mencionar también aquí en esta película. Estamos hablando de César Estrocio, Jorge Sarraute, Miguel Praino y el Tata Cedrón. Todos son más o menos contemporáneos en su edad, veteranos también. Sí, un poco más jóvenes que el Tata. El Tata es el mayor de todos ellos. Sarraute será el más joven. Sarraute va a entrar con 17 años. César Estrocio va a tener 15 años cuando comienza a tocar con el Tata en el año 64. Estamos hablando de pibes. Estamos hablando de... Qué permanencia, qué continuidad. Sí, sí. Esa formación del cuarteto se va a dar hasta la década del 80, hasta 1989. Luego Estrocio y Sarraute se separan del cuarteto y allí comienza entonces una nueva etapa en donde, digamos, actualmente entre Miguel Praino y el Tata Cedrón va a estar conformada una sociedad desde el 64 hasta la fecha. Y es, creo, la parte fundamental para que el cuarteto funcione como tal o no, digamos, porque Miguel Praino, el violista del cuarteto, vive entre Francia y Argentina, entonces medio año repartido entre estos dos países van a llevar al Cuarteto Cedrón en la actualidad, ¿no?, a tener una actividad que es por ahí más esporádica, ¿no?, que en otras épocas. El regreso de Juancito Caminador, entonces, película del año 2011, como decíamos, en donde luego de todo este contexto, la película comienza mostrando momentos privados de previas a recitales allí en Europa, en Bélgica, en Francia, en Holanda, en el año 2006 aproximadamente, y luego, como decíamos entonces, la llegada y el recorrer del Tata Cedrón de esta ciudad de Buenos Aires que él añoraba, y de una pregunta que va apareciendo, por ejemplo, en la voz de Miguel López, que es el bandoneonista de ese entonces del Cuarteto Cedrón, un mendocino, un pibe que en el 2010 tendría unos 25 años, ¿no? Estamos hablando de
una persona que lo conoce al Tata a instancias de que va a estar grabando música del cuarteto en Mendoza y el Tata se va a poner en contacto con él y pasar a ser el bandoneonista, que se hace la pregunta de por qué el Tata volvió a la Argentina, no lo entiende él. Y esa incógnita, digamos, es la que el documental va a ir desandando el mismo Tata Cedrón, recorriendo Que esta bueno, ciudad de era Buenos Aires. lo que entendí de entrada cuando empezaste a, mm, a mostrarnos, ¿no? De alguna forma a desplegar la película delante nuestro. Es como hay una hipótesis, ¿no? Como un develar qué es lo que hay, qué pregunta hay detrás de la película. Y bueno, evidentemente hay una pregunta. ¿Por qué volvió? Claro. Esa es la pregunta. La pregunta es ¿por qué volvió? Porque a partir de 1974 comienza ese exilio y el exilio para el cuarteto va a durar 30 años. Recién en el año Mucho. 2004 va a retornar, y va a retornar por una circunstancia, ¿no? Va a retornar por un contexto, por una cosa que él está viendo que está sucediendo en Argentina. Él va a recibir un llamado también y de alguna manera le piden que vuelva. Y esa vuelta se va a producir en el Salón Blanco de la Casa Rosada, allá en el año 2004, inaugurando los ciclos esos que en el Salón Blanco de la Casa Rosada se dieron llamar música en el Salón Blanco, Claro. junto a Jaime Torres. Ujú. Y ahí entonces esta vuelta va a comenzar a tener un sentido, no simplemente y ahí es donde, digamos, el documental va a ir develando las preguntas que Miguel López se hacía en un momento, digamos. ¿Por qué vuelve? Bueno, vuelve porque no necesariamente porque le convenga, podríamos decir. Eso es lo que López no entiende, digamos. Luego de 30 años, el Cuarteto Cedrón en Francia y en Europa tiene una actividad laboral estable y próspera, digamos, para lo que es un cuarteto de músicos. Y no será por esas causas, será por una causa política, será también por una utopía, será también por un reencuentro, no solamente con su territorio, sino también con sus compañeros y compañeras. Va a ser un reencuentro que al Tata lo va a volver a ubicar en ese lugar en el que estaba antes de irse. Va a volver a las fábricas, va a volver a las escuelas, va a volver a esos lugares en donde él siempre quiso llevar su obra y difundir su obra para estar al lado de lo que, bueno, para el 2004 va a ser un contexto totalmente diferente, pero que siempre va a estar del lado de lo nacional y lo popular. Va a encontrarse con compañeros y compañeras de militancia nuevamente, que van a estar en otras circunstancias también, alrededor de estos más de 30 años que habían pasado. Y allí entonces este documental lo va también a encontrar con esta ciudad de Buenos Aires, como decíamos, que si te parece yo quería pasar un fragmento de entrevista que le hacen aquí en el documental, en el barrio de La Boca, sobre el puente colgante, ahí en el Riachuelo, lugar que el Tata habitó, como decíamos, allí en esa década del 60, y él va a recorrer el barrio de La Boca y va a ir por esos lugares que él supo conocer, por el taller de Benito Quinquela Martín, por ejemplo, también por una esquina que tenía su hermano Alberto Cedrón, en donde trabajaban, componían, donde, por ejemplo, dice él, yo aquí le toqué Los Ladrones por primera vez a González Tuñón, en una esquina que él ve abandonada, va a encontrar una esquina demolida con la casa donde él en una época estuvo viviendo y trabajando también junto a Juan Gelman. Entonces, en ese contexto, este fragmento del Tata por el barrio de La Boca va a contar qué era lo que él veía cuando miraba este río que es el Riachuelo. Y nosotros veníamos mucho vivíamos acá en la Cruz de Olavarría, 2 cuadras de acá, y veníamos mucho a la Vuelta de Rocha a mirar, no había nadie, era todo adoquín, no había turistas, no había la peste esa, todavía no había llegado. Y nos mirábamos los buques, en la niebla, la gente los laburantes que cargaban los barcos, ya a las 6 de la mañana empezaban 5, la niebla del Riachuelo,
y las luces rojas. Y yo me iba allá arriba al puente Avellaneda, que es una pasarela, a mirar el puente negro del otro lado de allá, y el paisaje este de acá. Y entonces me ponía así, y atrás pasaban los laburantes que a las 5 de la mañana ya venían, pero era una fila, era un desfile. Iban de a dos, todo, y todo con bolsita con el morfio, la milanesa, todo fritanga, ¿viste? Tortilla. Bueno, es un recuerdo que tengo, aparte de hermandad, de sentirse, ver, de ahí se veían los botecitos que transportaban la gente, que usaban a la gente. Yo pienso ahora que es como de solidaridad de clase, ¿no? Como encontrarle la belleza, y yo era feliz, yo era feliz, bien, me recuerdo con mucha felicidad esas cosas. No, qué mal que estábamos, qué injusticia, no. Es una especie de encontrar belleza en la vida cotidiana de cada uno sin hacerse problemas de clavarse puñal. Después militábamos. Pero la verdad que todo lo que te cuento, te lo cuento no con tristeza, te lo cuento con mucha alegría, con muchísima alegría. Ahí en el puente. Y acá en este puente tiramos las cenizas de Alberto, cuando murió Alberto. En este puente, en el puente negro, están las cenizas de mi hermano Alberto. Porque para nosotros, mirá, cuenta mucho. Qué emoción. Qué Bueno, historias. creo que lo pinta un poco de cuerpo entero. Sí. Este fragmento del retorno de Juancito Caminador. Hablaba de Alberto, su hermano, Alberto Cedrón, pintor, que falleció en el año 2007, y que trabajaba allí, vivía en el barrio de La Boca, y bueno, que fue parte, ¿no?, de esta familia tan marcada, ¿no?, tan marcada por una época, tan marcada por una etapa política. Estamos hablando de Alberto Cedrón, Jorge Cedrón, Osvaldo Cedrón, el Tata Cedrón y Rosa Cedrón, que, exceptuando a la Rosa, porque ella durante la época de la dictadura vivió en el campo en el que ellos vivieron durante muchísimos años, allí cerca de Mar del Plata, el resto tuvo que exiliarse. Sabemos de Jorge Cedrón, el cineasta, por supuesto, que va a morir en Francia en unas circunstancias bastante extrañas. Osvaldo Cedrón, arquitecto, que vivió aquí en la ciudad de La Plata muchísimos años, luego de ese exilio también que sufrieron todos los hermanos Cedrón. Él vuelve a la Argentina, se radica en la ciudad de La Plata, pasará a ser profesor en la Facultad de Arquitectura. Él fue uno de los difusores de un programa nacional de viviendas durante el gobierno de Campo, era muy importante de aquel entonces, que luego el kirchnerismo va a retomar a partir del año 2003, a instancia del mismo Osvaldo, que todavía va a estar en aquel momento ejerciendo esta profesión de arquitecto aquí en la ciudad de La Plata y en la Facultad de Arquitectura. Y por supuesto, bueno, como decíamos, Alberto Cedrón y también obviamente el Tata. Ellos cuatro vivían allí en Francia, vivían en una casa en el barrio latino, muy cerquita de la casa de Julio Cortázar, y allí en un tal Lucas podemos encontrar un poco qué era. Relatos. Exacto, Sí. un poco qué era esa casa. ¿Cuál es el nombre de pila del Tata? Juan Tata Cedrón. Bueno, creo que queda más que presentada esta película, que como en un momento va a aparecer cuando hoy más temprano en Memoria Adentro lo comentaba esto también, que cuando le dan la ciudadanía ilustre de la ciudad de Buenos Aires, el Tata hace todo este recuerdo de su familia, de su cuarteto y de su generación. Me parece que el documental también nos invita a eso, a conocer a esa generación y a pensar un poco qué es lo que quedó pendiente, ¿no?, de esa época y de esa generación. ¿Cuál es ese eslabón perdido, parafraseando el Tata en lo musical, cuál es ese eslabón perdido en nuestra cultura argentina a partir de mediados de la década del 70? Me parece que
este documental invita a eso, y lo pueden encontrar, como dije, en la plataforma de Cinear. Que tanto nos hace falta, ¿no? Ese ejercicio de ir de la persona al contexto, ¿no? Y volver a cómo nos va construyendo ese entorno social y se va metiendo en lo que somos, ¿no? En nuestra identidad. Totalmente. Bueno, hermoso, muy importante esta recuperación de la película, que entonces este documental que está allí disponible para que lo veamos. En Cinear. Ayer tuve el placer de verlo de vuelta para preparar esta columna y la verdad que cinematográficamente es muy bonito. Pasa algo muy interesante también, es que todos los integrantes intervienen en el montaje de la película. Sobre todo cuenta el director que el Tata y Miguel Praino intervienen en referencias y en formas de montar y de pensar en la cámara y eso. Y que también es muy importante. Y que también el Tata lo musicaliza. O sea, el Tata fue el encargado de la mezcla de toda la música que aparece, que obviamente es la música del cuarteto, pero también tiene ahí una vuelta de tuerca interesante para escuchar y para ver. Claro, y hemos estado últimamente refiriéndonos a películas en las cuales los protagonistas son también productores, hacedores, porque en definitiva son los que mejor pueden interpretar los lenguajes, los códigos que significan en la película, ¿no? Así es, totalmente. Sí, otra forma también de entender la producción cinematográfica, claro. El cine social. Sí, claro, y pensemos que Jorge Cederón, a partir del año 74, que van a estar en Francia, va a filmar películas con el Tata. Va a estar Gotán, una película de Jorge Cederón que se realiza después de Operación Masacre, pero ya en Europa. Y esa película está pensada, filmada y montada por los hermanos Cederón. Entonces, estamos hablando de gente que ha estado cercano al lenguaje también. Nos vamos a ir escuchando una canción que está presentada por el mismo Tata. Esto es parte de un ciclo de Canal Encuentro de hace ya casi 10 años. Esto debe ser de 2011, 2012. Más de 10 años. Que se llamaba Los Poetas y Cederón, en donde con una canción el Tata habla de algunos de los tantos poetas que han estado alrededor de la obra del cuarteto. Y en este caso hemos elegido La Huella del Cariño, una huella que el Tata compuso a raíz de unos versos de Leopoldo Marechal. Así que nos vamos escuchando eso. Leopoldo Marechal es uno de los más grandes poetas argentinos. Su obra mayor es El Gran Buenos Aires, Su Megafón y La Guerra Celeste. Siempre se identificó con la poesía. Para él era un poeta, era un bardo, ¿no? Y en esta La Huella del Cariño, él hace, yo no soy de este pago, yo soy de arriba, soy de abajo, el eterno problema de la temática de Marechal de lo celeste y de lo terrestre. En esta huella lo pone de manifiesto. Yo pienso que es una linda canción para que la gente disfrute de una poesía profunda y refinada. De Leopoldo Marechal, La Huella del Cariño. Del árbol del cariño tiene dos flores, yo busco la de plata, no la dejó. El árbol del cariño tiene dos frutas, yo busco la de sangre, no la de azúcar. A la huella del aire, huella mi vida. Yo no soy de estos pagos, yo soy de arriba. Y a la huella del aire, fecha mi vida. Yo no soy de estos pagos, yo soy de arriba.
árbol del cariño tiene dos hojas. Yo no busco la fácil, yo busco la otra. El árbol del cariño tiene ramitas, con las flores, las frutas y las hojitas. A la huella del aire, huella mi vida. Yo no soy de estos vagos, yo soy de arriba. A la huella del aire, huella mi vida. Yo no soy de estos vagos, yo soy de arriba. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos